Días a todas y todos. Vamos a iniciar la clase en de un segundo. Aquí está. Listo. Ya ven la presentación, ¿verdad? Ya, profesor. Perfecto. A ver, voy a meter esto. Denme un segundo. Bien, ya vamos a comenzar. Ya hemos estado viendo los principios constitucionales, hemos estado platicando en que, bueno, toda esta forma de legislar en materia de contribuciones se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya tenemos dividido más o menos cómo funciona la federación. Para hablar sobre legislación, tenemos el 73, el 131, los municipios el 115, los estados el 116, la Ciudad de México el 121, y tenemos también en los estados que, si bien es cierto, el 116 no establece como tal que exista o que aparezca en el texto sobre no, sobre la materia de contribuciones en que ellos participarán, si bien no existe, pero por ejemplo en el 73 constitucional sí menciona algo, la fracción 29 señala que los estados y la federación podrán recibir el dinero que se obtenga. Obviamente no va a ser en las mismas cantidades en que se están cobrando. Eso se llama a través de la coordinación que existe entre los estados y la federación. Es como un previo a la ley de coordinación fiscal. Bien, pero pues efectivamente no existe como tal en el texto legal, pero por exclusión del 117 y 118, que son prohibiciones, son cuestiones que el 116 más bien los estados podrán realizar. Y bueno, la Ciudad de México es una situación que es similar a las entidades federativas. En el capítulo de 21 sí establece de forma clara que la Ciudad de México tendrá su propia hacienda y que obviamente al tener su propia hacienda va a tener su propia forma de recaudar impuestos. Pero les decía, es casi lo mismo que las entidades federativas. La única diferencia por la cual existe ese artículo es porque es sede de los poderes, ¿vale? Bien. Pasamos al siguiente. La doble tributación. Bien, a ver, antes de entrar a, a esto, quisiera preguntarles, ¿se acuerdan que hemos platicado en algunas clases anteriores sobre la doble tributación? Cuando nosotros analizamos sobre la expedición, más bien no, que se suscriba un convenio o un tratado internacional, nosotros vemos este procedimiento a través de la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento que exige la Constitución para que se expida un tratado internacional? No se expida, más bien, bueno, se firme, se suscriba. ¿Cuál es el procedimiento que se establece? Ya lo hemos platicado. ¿Quién me dice? ¿Es que el Ejecutivo lo firme y el Senado lo ratifique? Muy bien. El Ejecutivo lo va a firmar, es decir, el Ejecutivo, aparte de que tiene esa obligación, hay una ley para suscribir los tratados internacionales. Bueno, pero eso ya es independiente.
De forma general, el Ejecutivo lo firma, observa y el Senado lo ratifica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por tratar de un tema de seguridad del país. ¿El Senado a quién representa? Recuerden que Los intereses del gobierno y del Estado. del Estado, los intereses del gobierno del Estado, pero en general, recuerden que la Cámara de Diputados representa a alguien y la Cámara de Senadores representa a alguien. Que si no mal recuerdo, se encuentra establecido en el artículo 72. Pero, ¿a quiénes representan? ¿Se acuerdan que dicen, es que son representantes del o de los? ¿Sí se acordarán? De los ciudadanos, me Ok. parece. La Cámara de Diputados representa a quién? A la nación. Mm, Esto sería, pues, en general el Congreso, pero las cámaras tienen una característica de representación. La de diputados es a la población, ¿no, profesor? Muy bien, la Cámara de Diputados representa al pueblo. Perfecto. ¿Y la Cámara de Senadores? ¿A quién representa esta Cámara de Senadores? Estados, ¿no, profesor? Muy bien, a los estados. Entonces, aquí la pregunta sería bien, ¿a quién estará afectando en el ámbito de la suscripción de un tratado internacional? Se supone que el, el 41, el 40, 39, 40 y 41 nos habla de la soberanía y también nos habla sobre la capacidad de tener del Estado o de la República para tener entidades federativas. Quisiera preguntarles a ustedes en este momento si una entidad federativa es soberana o es libre y autónoma. ¿O qué piensan ustedes? Digo, al final esto nos ayuda porque ah, cuando ya platicamos sobre el tema de soberanía, nos ayuda a entender si es que existen afectaciones, porque obviamente los tratados internacionales pueden determinar la explotación de un área comercial sobre importación y exportaciones, de las cuales, por ejemplo, que se importe el aguacate, que se importe el atún, que se importe ¿cómo se llama? La naranja, pero por eso depende mucho sobre las entidades federativas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Una entidad federativa es libre y autónoma o es soberana? ¿Qué piensan? La ley es extraña. El artículo 41 señala que las entidades federativas van a ser soberanas. Muy bien, Daniel, son libres y autónomas. Les decía, es muy extraño. El artículo 41 se señala que van a ser soberanas y libres, pero no podrán ir en contra de lo que establezca la federación. Entonces, pues soberanas no son, porque la soberanía, ya hemos estado platicando, tiene una capacidad de autodeterminación económica, política y social frente a otros estados. Si bien es cierto, la autonomía, ojo, la autonomía de una entidad federativa le hace que otra entidad federativa no se pueda involucrar en sus asuntos, porque tiene esta característica de autonomía. Pero una cuestión de soberanía, es decir, de estructura, no la tiene. Ojo, pero aún así, ya hemos platicado que, por ejemplo, cuando hablamos de soberanía, hablamos de poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de competencias.
Y pues obviamente las entidades federativas también tienen sus competencias, ¿no? Tienen su poder legislativo, su poder ejecutivo y su poder judicial. Pero son competencias que se encuentran establecidas en la Constitución también. Entonces, les voy a repetir, por eso se dice que las entidades federativas son libres y autónomas, pero no soberanas. ¿Sí? Bien, esto tiene que ver con la suscripción de los tratados internacionales, porque obviamente el Senado es quien representa a las entidades federativas o a los estados, y la gran afectación que se tendría, pues, es realmente al gobierno de los estados cuando se suscriba algún tratado internacional. Por eso es a quien se le da esta facultad para poder ratificar un tratado internacional. Bien, vamos a leer esta parte de la doble tributación a nivel internacional. No se preocupen, ahorita nada más es la introducción. Más adelante vamos a ver los procedimientos para evitar la doble tributación, dónde se encuentran establecidos y cómo los podemos aplicar. Ahorita nada más vamos a entender que existe esta figura de la doble tributación. Dice, en el ámbito internacional, uno de los problemas de mayor importancia es el referente a la doble tributación, que se presenta cuando un mismo acto u operación celebrado entre sujetos pertenecientes a distintos países es grabado con dos o más tributos por las respectivas naciones de origen o de residencia de los sujetos. Bien, bueno, ahorita vamos a regresar a ese concepto de residencia. Bien, por ello, cabe citar lo siguiente: la coexistencia entre las soberanías de los estados y el ejercicio de sus potestades fiscales dan lugar a distintas formas de coincidencia impositiva sobre un mismo objeto imponible o sujeto pasivo, lo cual da lugar a un enfrentamiento entre dos o más sistemas impositivos. ¿Qué significa esto? Bueno, reconocemos que existe en cada país empresas transnacionales o empresas que tienen residencia y realizan actividad eh, económica en cierto país. Por ejemplo, ¿qué es lo que acabamos de enterarnos, no? Que Coca-Cola, McDonald's y en algunas otras circunstancias, perdón, empresas como Starbucks, creo, se van a ir de Rusia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo. Estas empresas tendrán su sede o su domicilio fiscal en Estados Unidos, pero por el hecho de estar en Rusia, estar prestando un servicio, estar utilizando los bienes de ese país para producir economía, en ese país también tendrían la obligación de pagar impuestos. Ahora vamos a llegar al artículo 34 y lo vamos a analizar de nuevo, que son las obligaciones de los mexicanos, pero pensándolo de esta manera, sí es un poquito ilógico, ¿no? Imaginemos que, vamos a poner de ejemplo a Starbucks. No, mejor Coca-Cola, porque como empresa nos sirve más. Coca-Cola tiene ingresos en Estados Unidos, tiene una cantidad que tiene que reportar. Y esos ingresos le llegan también de Rusia, de México, de cualquier otro país donde se encuentre. Bueno, significa que Coca-Cola Company paga impuestos por ingresos en Estados Unidos, paga impuestos por ingresos en Rusia, pagan impuestos por ingresos en México. Hay una doble tributación. ¿Por qué? Porque en todos los países está pagando impuestos por ingresos, pero no solamente por el ingreso que recibe en el país, sino por la totalidad de sus ingresos. Entonces viene ahí la problemática. Imagínense, les decía la vez pasada, imagínense, yo gano 100 pesos y de esos 100 pesos el país me cobra 30%, ¿no? Me quedan 70 pesos. Pero significa que en otro país puede ser que me estén cobrando el 30, el 40% de mis ingresos. Entonces, otro país también me está cobrando el 30% de los 100 pesos. Entonces, ya no me quedan 70, ahora me quedan 40 pesos. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esto? Pues obviamente existe una afectación porque estoy pagando en cada país la cantidad y
estoy reduciendo, ¿cómo se llama? Mi ingreso total, ¿vale? Entonces, pues bueno, se trata de evitar la doble tributación. ¿Cómo creen que los estados tratan de evitar esta doble tributación? ¿Qué creen que hacen los estados? Bueno, ya se los mencioné, pero ¿qué creen que hacen los estados para evitar la doble tributación? Bueno, ya se los mencioné. Los estados para evitar esta doble tributación, lo que van a hacer es establecer procedimientos a través de tratados internacionales. Por ejemplo, un tratado de libre comercio. Establecen este procedimiento del tratado de libre comercio, si es que existe en él, obviamente el tratado, establecen este procedimiento para que Coca-Cola decida en qué país le beneficia más. Por ejemplo, a lo mejor se va a Estados Unidos y en Estados Unidos le cobran el 25% de sus ingresos. Y dice, bueno, yo voy a pagar mis impuestos acá. Y se hace todo este procedimiento y lo tienen que aceptar. Obviamente en el procedimiento tendrán que hacerlo ante un mediador y el mediador tendrá que emitir esta resolución. ¿Vale? El mismo tratado internacional lo va a establecer. Pero ¿qué pasa si quiero iniciar un procedimiento para evitar la doble tributación con, con otro estado donde no tengo suscrito un tratado internacional? ¿Lo podría hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría hacerlo? ¿Sí o no? ¿Podría yo, por ejemplo, con algún país que no tenga firmado ningún tratado de comercio, iniciar un procedimiento para evitar la doble tributación? ¿Sí se podría o no podría? ¿Qué piensan los demás? Andrea, adelante. Podría ser que no se dé, pero también depende de la flexibilidad y diplomacia que tenga el otro estado. Es decir, si ambos estados tienen la disposición, podrían, por relaciones diplomáticas, hacer algún convenio, a lo mejor no tan firme como un tratado, pero sí podrían hacerlo. Ok, Andrea, muy bien. En ese sentido, tú mencionas que si se hace sería a través de un convenio. Pero si no existiera el convenio, como bien lo mencionas, Andrea, tendríamos que hablar sobre cuestiones de diplomacia, en el que un, una persona física o moral que tiene su residencia en otro lado y que está produciendo y que no existe en ese país o estado un tratado de libre comercio, un tratado de comercio o un tratado, eh, podrían intervenir los consulados. Pero aquí viene lo que les he estado platicando, cosa más, en estos días sobre la soberanía. La existencia de un tratado internacional hace que la soberanía de un Estado no se limite, sino un tipo de sometimiento. Por ejemplo, al México firmar un tratado internacional hablando de la pacta sunt servanda, de las situaciones de buena fe o el cumplimiento de buena fe, México, pues dice, hay un tratado y lo voy a cumplir porque está de buena fe. Me subyugo, someto mi soberanía a ese tratado internacional. Pero cuando otros estados no tienen firmado un tratado internacional, pues no hay algo que los involucre o que los subyugue a la aplicación de los tratados. Por eso, hace ratito mencionaba esta parte, la coexistencia entre las soberanías de los estados y el ejercicio de su potestad fiscal. Cuando la soberanía de un estado y a partir de la potestad fiscal puede dar lugar a un procedimiento para evitar la doble tributación cuando exista un tratado internacional que esté suscrito. Mientras no,
pues al final de cuentas la soberanía del Estado seguirá subsistiendo, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente. Bien, vamos a leer. También, esto lo mencioné a nivel internacional, pero ¿qué creen? También a nivel nacional existe esta doble tributación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, hace tiempo, no sé si escucharon sobre la ley de plusvalía. El impuesto de plusvalía que se iba a cobrar. No sé si lo escucharon hace tiempo. Y eso fue muy sonado en la Ciudad de México. Yo no. No he escuchado el tema. Ok, bien. Este impuesto de plusvalía nacía para cuando tú querías vender tu bien inmueble, es decir, yo tenía un bien inmueble ubicado en la Ciudad de México y cuando yo lo quiera vender, por ejemplo, el bien me costó un tema, bueno, de utilizar pequeños números, pero bueno, me costó 100 pesos el bien inmueble. Eso lo compré hace 20 años, ¿vale? Yo el día de hoy lo quiero vender. Obviamente mi bien inmueble ya no cuesta 100 pesos. A lo mejor cuesta el triple, 300 pesos. Pues bueno, el impuesto de plusvalía me quería cobrar durante ese tiempo lo que la Ciudad de México había hecho para que mi bien inmueble subiera. Por ejemplo, cuando yo compré ese bien inmueble no había transporte, no había vialidades, no había escuelas, no había un deportivo. Entonces, cuando yo quiera vender el inmueble en 300 pesos, le tendré que pagar el valor de plusvalía que le genere. Y entonces, mi bien inmueble termino vendiéndolo en 150 pesos. Y 150 pesos se va al pago de la plusvalía que el bien inmueble generó en todos estos años. Entonces, pues existe por ahí alguna pérdida, ¿no? Por la depreciación. Y más aparte, los impuestos por ISR, impuesto del IVA, si sea el caso, que tenga que pagar, porque estoy recibiendo un ingreso, estoy vendiendo un objeto. Híjole, ya no sé cuánto me voy a quedar después de haber vendido el bien inmueble. Si se dan cuenta, todos estos impuestos, entre ellos, uno es federal y uno es local. ¿Existe una doble tributación? Claro que sí, existe una doble tributación. Vamos a poner el mismo ejemplo sobre la plusvalía. Yo pago el impuesto predial y está el de plusvalía. Se supone que cada vez que pago el impuesto predial es sobre el costo del bien inmueble, porque pago el impuesto predial para que haya vialidades, para que haya un deportivo, para que haya una escuela, por eso estoy pagando mi impuesto predial. Y lo vuelvo a pagar, cosa más, cuando me piden el pago de plusvalía. Pero ya está dando una doble tributación, ¿no? ¿Sale? Entonces la doble tributación puede funcionar tanto a nivel nacional, federal y estatal, como puede ser estatal únicamente, que se estén pagando dos impuestos similares, o cosa más, también en la cuestión federal, por ejemplo, dos impuestos similares que se pueden llegar a pagar es el IVA y el IEPS, ¿vale? Más adelante vamos a conocer algo que se llama acreditamiento. El acreditamiento va a servir para tratar de evitar todas estas circunstancias de pagar una doble tributación, ¿vale? Bien, les decía, bien, pues también existe a nivel nacional. ¿Qué hace el Estado para poder evitar esto? Pues generar convenios. Pero ¿cómo va a generar convenios en materia fiscal? Si no se encuentra establecido como tal en la Constitución esto. Lo único
artículo que ya vimos que habla sobre algún tipo de coordinación, ¿cuál es? Se los acabo de mencionar hace rato. Hace ratito se los mencioné. ¿Qué artículo habla sobre igual una pequeña coordinación? El 73, fracción 29. El 73, fracción 29. Muy bien, apenas si este hablará de algún tipo de coordinación entre los estados, entidades federativas y la federación. Pero bien, vamos a ver qué dice esta ley de coordinación fiscal. Bien, la ley de coordinación fiscal establece en su artículo primero que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases para las bases de su organización y funcionamiento. Bien, esta ley de coordinación fiscal existe principalmente para realizar los cobros de las contribuciones, ¿vale? Es decir, si bien es cierto, cada entidad federativa tiene sus órganos fiscales, la federación tiene sus órganos fiscales. Vamos a conocer únicamente estos dos órganos más los autónomos. El ejemplo de órganos fiscales fiscalizadores del Estado es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT. El SAT es un desconcentrado. A órganos autónomos, ejemplo, IMSS, Infonavit, son autónomos fiscales. ¿Qué cobran? No cobran impuestos, cobran aportaciones de seguridad social. También tenemos a la PRODECON, que es una Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Estas procuradurías no solamente nacen para decir, bueno, vamos a procurar, vamos a revisar, sino nacen con la finalidad de que el gobernado no se sienta indefenso ante los actos de autoridad. Y por eso tenemos la Profeco, tenemos la Conducet, tenemos en este ejemplo la Prodecon, ¿sale? Que nos va a ayudar a la defensa, pero del gobernado. Bien, vamos a ver las características. Esto fue la lectura, pero vamos a ver las características, ¿vale? Bien, ¿qué hace esto? Pues coordina el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y Ciudad de México. Sería muy lógico poner a la Ciudad de México, pero la ponemos porque tiene un apartado especial en la Constitución. La Ciudad de México sigue siendo un estado, es considerado un estado. No tendría por qué tener una particularidad específica, tendría que ser la Federación, los estados y los municipios. Pero bueno, ponemos la Ciudad de México por esta nueva creación de su Constitución, porque todavía tiene un código financiero del Distrito Federal, todavía lo siguen utilizando. Entonces, pues bueno, vamos a mencionarlo. No es que, por ejemplo, la Ciudad de México no tuviera ingresos, sí los tenía, pero eran limitados. Y además esos ingresos como Distrito Federal en su momento, pues le pertenecían a la federación, ¿vale? Bien. Participación entre las haciendas. Como leímos en el artículo, dice que todas las haciendas tendrán este tipo de coordinación. ¿Cómo van a participar? Muy sencillo. Tendrán que emitir convenios. Yo les había platicado que, por ejemplo, los municipios pueden realizar un convenio con el Estado. Busquen, o si les ha tocado, por ejemplo, en línea, el pago de un impuesto predial, el pago del derecho de agua, y hay municipios que ustedes pueden generar línea de captura y pueden ir a el Oxxo, alguna tienda de conveniencia o algún banco y pagar sin ningún problema. Y hay otros municipios donde tienen que ir a la tesorería, a los desconcentrados que existen de esos municipios para pagar el derecho del agua y el impuesto. ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo, muy sencillo. No tienen convenios. Y de hecho, ustedes, por ejemplo, en el Estado de México entran y dice,
municipios que han firmado el convenio para el pago del agua y municipios que no lo han firmado. Es esto, que pueden realizar un convenio entre los propios municipios y los estados. Entonces, ojo, es federación con los estados también podrán generar convenios entre ellos, los municipios y los estados, y obviamente la Ciudad de México, y nos faltaría algo más de la Ciudad de México. ¿La Ciudad de México tiene municipios o tiene otra cosa? Tiene alcaldías. Muy bien, tiene alcaldías. ¿Por qué tendrá alcaldías? Bien, porque en un inicio se les iban a llamar municipios, pero se supone que esta alcaldía tiene la figura de ir poco a poco llegar a la figura del municipio como mínima forma de gobierno. Recordemos que en la Constitución únicamente se reconocen tres formas de gobierno: la federal, la estatal y la municipal. Las alcaldías tienen una mezcolanza entre el municipio y todavía pertenecer a la Ciudad de México como una situación centralizada y no descentralizada. Porque se supone que el municipio es la mínima forma de gobierno y que el municipio es autónomo. Tan es así que tenemos un artículo 115, ¿vale? Pero en la Ciudad de México tenemos alcaldías. Bueno, en su momento tienen que llegar esas alcaldías a ser consideradas municipios porque los municipios son los que pertenecen al Estado. ¿Conforme a qué artículo? Les vuelvo a repetir, al 115. ¿Vale? Bien. Bueno, participación de las haciendas, no tenemos problema. Distribución entre esas haciendas, las participaciones. Recordemos que el 73, fracción 29, dice que los estados y la federación van a ser partícipes de los rendimientos. Bien, entonces aquí esa participación es sobre aquellos ingresos que lleguen a tener las haciendas. Se van a tener que distribuir. Bien, construir organismos en materia de coordinación fiscal. Es decir, tendremos a nuestras propias haciendas y estas haciendas tendrán que tener sus propias secretarías financieras, su tesorería, con las cuales nosotros, o más bien el Estado, las entidades federativas, los municipios, podrán generar la coordinación fiscal. Bien, pasemos a lo que sigue. Si no hay dudas, pasamos a lo que sigue. Bueno, me parece que no hay dudas. Nota: presunción de legalidad de los actos de autoridad. Recuerden, no se les olvide que una de las cuestiones o principios de constitucionales tenemos la legalidad fiscal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que los actos de autoridad deberán ser realizados por autoridad competente, tendrán que ser fundados y motivados, ¿vale? Eso tendrá que ser. Ahora, esta presunción que les acabo de mencionar es muy importante. Se supone que todo acto que se realice por cualquier autoridad administrativa en general, no solamente fiscal, autoridad administrativa, se tiene la presunción de que es legal. ¿Qué se va a necesitar para demostrar lo contrario? Pues iniciar algún tipo de queja, algún tipo de procedimiento de recurso, algún recurso ordinario, que pueda ayudar, o más bien que sea algún medio de defensa que pueda ayudar a contradecir este acto de autoridad. Pero en principio, si les llega un ejemplo, si les llegan a notificar el día de hoy a ustedes que deben dinero, ya sea por cuestiones fiscales o por cualquier otra cuestión administrativa, ustedes lo aceptan, van y ratifican la información, y aunque esté mal notificado, aunque no tenga fundamento, aunque no tenga motivación, aunque no tenga nada, y nada más diga que debes, y tú vas a la tesorería, por ejemplo, llegan y te llega una notificación chiquita, te dice: usted debe tanto de agua, va a ser cosa más, se le va a suspender con fundamento en tal, ya. No hay más expresión de causa, no hay firma de quien lo expide, simplemente es una notificación muy chiquita, pero es legal.
porque no está suscrito, no está firmado, no le da esa personalidad jurídica y es ilegal. Pero ustedes van y pagan el agua. Ustedes van, se presentan ante la autoridad, ante la tesorería y pagan. Entonces, aquí, aunque el acto administrativo era ilegal, ustedes lo subsanaron, lo volvieron legal y cumplieron con él. Ya no pueden, en ese momento que ustedes consienten el acto administrativo, ya no van a poder ir en contra de él. ¿Vale? La misma ley, la ley, el procedimiento contencioso, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo establece esto. Hay un tiempo para inconformarse, pero también hay momentos en que tú lo consientes. Sí podrás presentar algún concepto de impugnación, pero desde el momento en que tú pagas y consientes, ya. Imagínense que te llegó el recibo, bueno, no el recibo, la hojita que debes. Te dicen, es tanto del agua, es tanto de la multa, es tanto de los recargos. Lo pagaste todo completo. Podrías haber, por ejemplo, quitado, controvertido las multas, recargos o hasta la cantidad de agua que debes, pero tú la pagaste. Pues ya consentiste el acto administrativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuando asesoren a sus clientes. El acto administrativo tiene un tiempo de vida, ¿vale? Ese tiempo de vida lo establece la misma normatividad administrativa. Tienen que tener mucho cuidado. Hay autos, por ejemplo, que pueden ser emitidos en procedimientos administrativos que solamente pueden ser recurridos después de los 15 días. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Hay autos que sí se les permite más tiempo, pueden ser a los 30 días y tienen un procedimiento especial. Y hay autos que no se rigen por el principio de definitividad, ¿vale? ¿Qué significa? Que debe agotarse todas las instancias, ¿vale? Bien, vamos a leer qué dice la presunción. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Bien, aquí en algún momento ustedes ya debieron haber visto la cuestión de la afirmativa ficta y la negativa ficta. Bien, eso tiene que ver con eso, ¿vale? Con la afirmativa ficta y la negativa ficta. Pero cuando el acto no va a ser legal, bueno, cuando el afectado niegue lisa y llanamente. Yo no lo niego cuando tengo el consentimiento, ¿vale? Bien, vamos a lo que sigue. Organismos fiscales. Les estábamos platicando hace ratito, ¿no? Tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene su propio directorio, también ustedes pueden entrar y revisar cómo se organiza. El SAT también tiene su propio directorio, pero el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los encargados de llevar la administración fiscal. En cuanto a cuestiones fiscales netas, es el SAT, aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también puede emitir multas. Y las multas tienen naturaleza fiscal. Entonces, por eso están los dos. Organismos autónomos fiscales, ejemplo, no son son los únicos, el IMSS o el Infonavit. Tenemos PRODECON, Procuraduría de Defensa del Contribuyente. En la Ciudad de México vamos a tener la Secretaría de Finanzas, la Tesorería, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Al fin y al cabo, cada una de ellas tiene las mismas determinaciones que de las que hemos platicado cuando vimos el municipio, ¿no? Por ejemplo, el municipio se va a encargar del agua. En este caso se encarga la Ciudad de México del agua. Tiene un sistema de aguas. ¿Quién va a cobrar estos derechos? La Procuraduría Fiscal igual es como una mini Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿vale? La Tesorería o la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas es como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería es como el SAT, ¿vale? Bien. Esto se traduce también a las entidades federativas. También las entidades federativas tendrán estas características. Secretaría de Finanzas, Tesorería, tendrán una Procuraduría Fiscal, también tendrán su propio sistema de aguas. ¿Vale? Bien, pasamos a lo que sigue. Hasta aquí, antes de continuar, ¿hay dudas, comentarios?
¿No? ¿No tienen dudas? Bueno, Creo pasamos que a cosas. Adelante, adelante. no, profe, decía que creo que no por el Ah, momento. perfecto, perfecto. Pasamos a la que sigue entonces. Bien, vinculación entre los hechos de causa de las contribuciones. Bien, ya vamos a empezar, ya vimos las cuestiones fiscales, constitucionales, principios constitucionales, que es en el ámbito fiscal. Ahora vamos a platicar sobre algunas cuestiones de las contribuciones relacionadas con el artículo 31. Bien, Profesor, un adelante. compañero en el chat tiene dudas. Perfecto. Ok. Daniel, voy para allá. Dice, ¿puedes repetir lo de la tesorería? Bien, regresamos tantito. En las entidades federativas también va a aplicar lo de la tesorería y la Secretaría de Finanzas. Tesorería tiene las mismas funciones que el SAT, que es de recaudar. Son los que se encargan de recaudar. La Secretaría de Finanzas tendrá la misma que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la distribución, gestión, distribución y también recaudación de las contribuciones. ¿Vale? No sé si ya quedó un poquito más claro, Daniel. Sí, profesor, gracias. Perfecto, bien, pasamos a lo que sigue. Ok. Vinculación entre los hechos de causa de las contribuciones. Como vas a observar, el artículo 31, fracción cuarta, señala los sujetos pasivos de la relación fiscal con el Estado, ¿no? Ya sabemos que 31 habla de las obligaciones de los mexicanos y de esta relación. Bien, la pregunta que vamos a tener es, ¿cómo se genera relación con el Estado en materia fiscal? Ya hemos platicado un poquito, pero ¿cómo creen que se relaciona esta relación entre ustedes como sujetos pasivos y el Estado como sujeto activo o como ustedes como deudores y el Estado como acreedores? ¿Cómo creen que sucede? ¿Cómo creen que pasa esta relación causal? A través de la creación de los impuestos, las contribuciones y la legislación fiscal en general. Bien, a través de lo que acabas de mencionar, que es la hipótesis normativa, ¿vale? Tenemos la hipótesis fiscal, en la cual los sujetos, de acuerdo a qué, a su conducta, recaen en esta hipótesis normativa. Por ejemplo, todos nosotros, a pesar, ojo, a pesar que no tengamos una capacidad de ejercicio, llegamos a ser sujetos de pago de impuestos. Ejemplo de este, y es que creo que también este se van a haber mencionado en materia mercantil. Se supone que existen distintas cuestiones, pero también hay algo que se llama capacidad legal, que es que un menor de edad pueda también realizar actividades de comercio, ¿no? También puede realizar esas actividades. Pero teníamos esa situación que decía, bueno, el sujeto se coloca en la hipótesis normativa. Entonces, si el día de hoy un menor de edad va y compra en la tienda, un objeto, el objeto tiene una carga, puede traer consigo IEPS o IVA, dependiendo del tipo de carga o gravamen que traiga este objeto. El menor de edad lo va a pagar. Entonces, un menor de edad, la pregunta es, ¿menor de edad está pagando impuestos o está pagando contribuciones? ¿Qué piensan ustedes? Puede haber por ahí dos respuestas, pero ¿qué piensan ustedes sobre esto que les menciono? Que tiene que ver mucho con la cuestión, ejemplo, trabajo de menores, menor de edad, tiene que ver con los ingresos también del menor,
Pero bien, vuelvo a lo mismo. Ese menor de edad está pagando impuestos. Indirectamente sí, ¿no? Directamente, sí. Ok. Podríamos pensar, bueno, el menor de edad no tiene ingresos. ¿Quién es el que le está dando el dinero? Pues pueden ser sus padres, ¿no? Pero supongamos que sea un menor de edad de aquellos que la ley considera que pueden trabajar. Está teniendo ingresos. Puede pagarlo. Muy bien, Daniel. Le está adquiriendo ingresos al estar, perdón, está pagando impuestos al estar adquiriendo el producto. Bien, Daniel, muy bien. Les decía, entonces pueden ser varias circunstancias, ¿no? Los menores de edad también están obligados a pagar impuestos. Y es un ejemplo claro. Bien, entonces les decía, ¿cómo se genera esta relación? Pues a través de la conducta del particular, del contribuyente, y que se adecua a la hipótesis normativa, ¿no? O sea, es decir, eh, es lo que han estado platicando con este régimen simplificado del reciclo. Señala que este régimen, si ustedes reciben, anda ahí por ahí los videos, que si ustedes reciben cantidad cierta de dinero, ustedes van a ser sujetos de fiscalización, es decir, les van a revisar sus cuentas y va a poner una alerta al SAT. ¿Qué creen? Esto no es nada más de este régimen simplificado, es para todos los contribuyentes. Eso, ¿cómo se llama? Principalmente en depósito del banco, sea un peso, o sea, ¿cómo se llama? 100,000 pesos, están recibiendo ingresos. Recordemos que, bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero la ley del impuesto sobre la renta reconoce que el ingreso es todo aquello que entra a tu patrimonio o a tu capital, y ya dependiendo si eres una persona física o moral, ya te va a determinar el tipo de pago. Obviamente, si recibes un peso, pues no tiene la calidad para que te puedan cobrar, ¿sale? Hay una tabla en la cual señala las cantidades por las cuales tú vas a realizar tus ejercicios fiscales. ¿Qué es lo que pasa con el régimen simplificado? Pues es la manera en la que se va a realizar ese tipo de declaraciones, que es diferente, es lo único que cambia, no pasa nada. Pero si ustedes tienen esos ingresos, pues tienen que comprobar, ¿no? De dónde están viniendo. Y podrían recaer en algún delito. Hay gente que, por ejemplo, recibe dinero por la venta, no sé, se dedican a vender pasteles, se dedican a vender repostería y reciben en efectivo y así hacen su trámite, ¿no? Pues como ya están cambiando estas formas de pago, ya existen estos monederos electrónicos, esos pagos para que pueda llegar una persona y te pague con tarjeta, pues nace como la vigilancia, porque anteriormente era muy difícil que pudiéramos vigilar a todos los contribuyentes si tenían su registro federal de contribuyentes, si estaban pagando impuestos, pues era muy difícil, porque no había un control. Actualmente ya empieza a haber este control. En un futuro, la moneda electrónica, las cantidades que nosotros tengamos en el banco, pues va a cambiar ese significado del pago de impuestos o pago de contribuciones. Bien, con esto concluimos el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Que tengan un bonito día. ¿Vale? Que sea bonito. Gracias, profe, igualmente. Gracias, hasta Gracias, mañana. igualmente. Hasta mañana. Bien.